Chris, that's Swisher 127. He had a UFO or a rocket, something almost hit him in my airspace. Military radar advises they are picking up an intermittent primary target behind you, in trail. Desde el principio de los vuelos tripulados, pilotos y astronautas de todo el mundo se han encontrado con objetos volantes no identificados en lo alto de nuestros cielos y más allá. This is Houston. Say again, 7. Ahora por primera vez algunas de sus dramáticas grabaciones en la cabina de mando, fragmentos filmados y relatos han sido puestos a nuestra disposición. Los informes sobre ovnis que relatan los pilotos profesionales son los mejores porque ellos conocen bien el cielo. Por primera vez se han hecho públicas las cajas negras y las grabaciones de las torres de control de los vuelos de líneas aéreas comerciales. Para la Dirección Federal de Aviación, los ovnis son reales. Durante 50 años han estado sancionando a pilotos y ocultando los informes sobre ovnis. Nunca hasta hace muy poco, el año 2005, se habían visto los informes de los astronautas y las grabaciones secretas en el espacio. Muchos de los astronautas de la NASA ya han declarado haber visto ovnis. Astronautas y pilotos de todo el mundo afirman que existe un aumento constante de actividad inusual en nuestros cielos. Muchos se preguntan, ¿los cielos nos pertenecen a nosotros o les pertenecen a ellos? Secretos de la caja negra. report that was made last November 17th of a UFO spotted over Alaska attracted special attention. This sighting was made by an airline pilot with 29 years of experience. The crew claims that while it was flying over Alaska last November, it was followed for 400 miles by strange white, yellow, and amber lights. Pocos encuentros con ovnis son tan increíbles como el del vuelo 1628 de las líneas aéreas japonesas, el 17 de noviembre de 1986, cuando volaba por encima de la remota tundra de Alaska. Si hablamos de casos de líneas aéreas en América, el del avión japonés es muy interesante porque hay múltiples testigos. Era un avión de carga y el piloto observó un objeto que parecía seguir la pista de su avión. La Dirección Federal de Aviación llevó a cabo una investigación. Es una investigación oficial del gobierno para ese avistamiento. Los acontecimientos de aquella noche fueron grabados en una cinta. El Boeing 747 en vuelo de París a Tokio se desplaza a una velocidad de casi 1000 kilómetros por hora, a una altitud de más de 10.000 metros. Se dirige hacia Anchorage, Alaska, para repostar. De repente, a las 5:11 de la tarde, el capitán Kenju Terauchi, un piloto con 29 años de experiencia, ve 3 objetos no identificados grandes y moviéndose a gran velocidad a 600 metros por debajo de ellos. El capitán describe al objeto más grande como algo parecido a una nuez pelada. El capitán Terauchi describe al objeto principal como 2 veces el tamaño de un portaaviones norteamericano. El copiloto dijo que era tan sólido como un reactor viniendo en dirección contraria con las luces encendidas, excepto que no era un reactor. El 747 no era nada comparándolo con este platillo volante. Tras varios minutos observando al ovni, los pilotos se dan cuenta de que los objetos están ahora poniéndose a su velocidad a casi 1000 kilómetros por hora y siguiéndoles. El capitán informa de que los objetos comienzan a hacer unos movimientos que son imposibles de realizar por cualquier avión hecho por el hombre. Después, de repente, los 2 más pequeños se elevan y se colocan directamente frente a la ventanilla del piloto. Los objetos se acercan tanto al avión que el capitán Terauchi dice que el intenso resplandor hace que sienta calor en la cara. De pronto aparecen y se desplazan justo frente al avión. Al moverse parecía como si se bambolearan hacia adelante y hacia atrás. Aparentemente estaban a solo 300 o 600 metros frente al avión y se desplazaban a unos 1000 kilómetros por hora. En aquel momento la conexión de radio con Anchorage se desconecta, dejando al avión volando a ciegas. Está a punto de producirse una catástrofe, pero el ovni se eleva y vira hacia la izquierda.
En su informe oficial, el capitán Terauchi dice textualmente: tenemos que alejarnos de ese objeto. Spinner 1628, sir, do you still have the traffic? Disappear, Spinner 1628. Spinner 1628, I understand you do not see the traffic any longer. Okay. Momentos después llega un mensaje urgente de la base de la Fuerza Aérea en Elmendorf. El objeto no identificado aparece ahora en su radar. Yeah, that's 1-2. We have confirmed there is a flight size of 2 around your 1550 squawk. One primary return only. Okay, where is he following him? It looks like he is, yes. Okay, stand by. La frase vuelo de 2 significa que el avión 1628 de las líneas aéreas japonesas tiene invitados no esperados y con posibles intenciones hostiles. Spinner 1628 military radar advises they are picking up an intermittent primary target behind you, in trail, I say again. Tras esta confirmación, la Dirección Federal de Aviación ordena el despegue de aviones de la Fuerza Aérea. Do you have anybody to scramble up there, or do you want to do that? Oh, we're going to talk to your liaison officer about that. It's starting to concern Japan Airlines. I think it's 360 now. It's still falling. Okay, we'll call the military desk on this. El vuelo 1628 de las líneas aéreas japonesas pudo aterrizar sin novedad en Anchorage. La gran cobertura de los medios de comunicación de todo el mundo provocó que este incidente fuera uno de los casos de ovnis de los que más se ha informado en toda la historia. Aunque el caso del avión japonés sigue creando polémica en cuanto a la naturaleza y las intenciones de los objetos que siguieron al 747, hasta ahora aquel incidente sigue siendo un misterio. El 747 de las líneas aéreas japonesas tenía un platillo volante alrededor. Todos los papeles desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la Dirección Federal de Aviación. 30 de enero de 1987, solo 2 meses después del informe del avión japonés, tiene lugar otro incidente con ovnis muy similar y en los mismos cielos de Alaska. Pero este involucra al ejército estadounidense. Un avión de la Fuerza Aérea KC-135 en ruta desde la base aérea de Elmendorf en Anchorage a la base aérea de Eyalson al sudeste de Fairbanks informa de un espeluznante incidente con un ovni a 6.000 metros. Los pilotos informan de que el objeto es sorprendentemente similar al ovni referido por el avión japonés. Un objeto enorme con forma de disco y silencioso, más grande que un portaaviones. Segundos después, la torre de control de Anchorage pregunta si el KC-135 sigue viendo al objeto. El piloto contesta que sí, y dice que el objeto está ahora a 12 metros de su avión. Incluso en la grabación de la cabina de mando se menciona el incidente reciente del avión japonés. Actor 29, it's very rare seeing the lights up there. 30 minutos después, la torre de control de Anchorage reenvía un mensaje de la oficina regional de la Dirección Federal de Aviación. Creo que los pilotos son buenos testigos de ovnis. Saben muy bien lo que es normal en el cielo y lo que no. Están acostumbrados a ver todo tipo de aviones. Cuando un piloto comunica que ha visto un ovni, es mucho más que probable que sea así. 31 de enero de 1987, menos de 24 horas después del encuentro del KC-135 en los cielos sobre Alaska, se produce otro incidente relacionado con ovnis. Los pilotos a bordo del avión 53 de las líneas aéreas de Alaska informan de que unos objetos enormes, brillantes y con forma de disco están siguiendo la trayectoria de su avión. La torre de control comunica que no se ve ningún objeto en la pantalla, pero lo que alarma a los pilotos es la velocidad del ovni. Si eres piloto e informas del avistamiento de un ovni a la Dirección Federal de Aviación, puedes devolver tu licencia de piloto al día siguiente. Este organismo, los militares e incluso las autoridades civiles no quieren saber nada de ovnis. Los primeros encuentros de pilotos con ovnis surgieron en los años 20 y 30, mucho antes de que fuera posible contar con cajas negras y grabaciones magnetofónicas. Los avistamientos por parte de los pilotos comenzaron con Kenneth Arnold.
Kenneth Arnold volaba desde Chehalis, Washington, hacia Idaho. En algún lugar cerca del monte Rainier, identificó lo que le pareció un avión que volaba en dirección este hacia posición oeste. Was this man, Kenneth Arnold, from Boise in Idaho, who ushered in the era of the flying saucer. At this place where I had this terrific flash, I looked way off here to the north, and that's when I saw where the flash came from. It was an echelon formation of a very peculiar-looking aircraft. The second craft from the rear had a more or less crescent shape, and of course I kept mulling in my mind, that's the damnedest looking airplane I ever saw. Al aterrizar en Yakima, Washington, el 24 de julio de 1947, Arnold se convierte en el primer civil que informa al gobierno sobre un caso de ovnis. Relató a los periodistas que los objetos aparecían y se movían como platos saltando en el agua. Tomando sus palabras, a alguien se le ocurrió el término platillo volante. Ese fue el principio. Su informe oficial, presentado ante el ejército en su conjunto y ante el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea, es visto ahora por primera vez en televisión. Arnold describe a los ovnis como estrechos y redondos por delante y acabados en punta por detrás, y parecían no girar o dar vueltas. Observa cómo el avión centellea y brilla al sol, y comenta: cuanto más observaba esos objetos, más me perturbaba, ya que estoy acostumbrado y familiarizado con la mayoría de los objetos que vuelan. El caso de Arnold es muy importante porque hasta entonces no se había dado ninguna publicidad a objetos voladores brillantes y con forma de disco. Y los ovnis o los platillos volantes ya existían antes. A continuación, los cielos sobre Nueva Inglaterra se estremecen por 3 encuentros diferentes con ovnis, todos ellos grabados en cintas. The Grand Canyon is a graveyard for 128 passengers and crew of 2 airliners which collided in a thunderstorm and crashed on peaks little more than a mile apart. The impact reduced the wreckage to carbonized smears of paint and metal. None survived. It was the worst commercial air disaster in history. Durante la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaban cajas negras experimentales y grabaciones de voz de los pilotos, pero fue a raíz de una catastrófica colisión en el aire en 1956 a más de 300 kilómetros al este del Área 51, cuando las autoridades de la aviación civil dieron instrucciones para que se llevara a bordo las cajas de grabación. Un tremendo accidente encima del Cañón del Colorado obligó a la Dirección Federal de Aviación y el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte a exigir a todas las líneas aéreas que fueran equipadas con un sistema de grabación. Desde entonces se han recibido miles de informes sobre luces extrañas, casi colisiones y señales en el radar de objetos volantes no identificados. Este programa ha conseguido 3 grabaciones recientes de pilotos, captadas sobre Nueva Inglaterra, y las presentamos aquí por primera vez. Uno de los casos más fascinantes es el de Lufthansa 405 cerca del aeropuerto Kennedy. El 18 de noviembre de 1995 vieron un ovni frente a Long Island. Mientras en un vuelo de rutina el avión 405 de Lufthansa volaba sobre Long Island, Nueva York, un Airbus A340 saliendo de Nueva York en ruta hacia Frankfurt, Alemania, hace una inquietante llamada al control de tráfico aéreo de Boston. El piloto informa de un objeto volante no identificado a 1 kilómetro de su avión. Describen el ovni como un objeto largo y cilíndrico con una luz blanca de frente y una cola larga y verde. El extraño ovni también fue visto por el vuelo 226 de la British Airways, un 747 que venía de Londres y se encontraba justo al norte del objeto. El código de los vuelos de la British Airways es Speedbird. I actually looked about opposite traffic 2,000 feet above. It did have a very strong vapor trail which looked more like smoke, and the light on the front was very, very bright. Lufthansa 405, how far off your side did that traffic pass? It was pretty close, and like the Speedbird said, it was looked like 2,000 or 3,000 feet above on the left wing. Just one looked like a UFO. La torre de control aéreo de Boston contacta con Giant Killer, el servicio de control y vigilancia de la zona de la flota militar que monitoriza el espacio aéreo limitado sobre el nordeste.
Thank you. They got anything flying out in the area? Negative, 105 turned over. Well, then I just had a couple of UFO reports. Oh, is that right? I had a couple of guys that reported lights just going over their head. I had no traffic whatsoever in the area. They should have passed within a mile of them, like 2,000 feet above them, opposite direction. Oh, it could have been a meteor or something. No, we don't have any aircraft out there. Ambos pilotos confirmaron que el objeto tenía luces brillantes y que dejaba una estela verde. No se parecía en nada a las estelas que habían visto hasta entonces. Desde el primer momento ambos pilotos dudaron que el ovni que vieron fuera un meteorito. No, it couldn't have been a meteorite because it was flying level. It looked as if it was going very quickly. It definitely looked faster than normal aircraft. It was cruising in a straight line at one level flight. Number 226, thank you. We're looking into it. I mean, we're making a report. We really don't know what it was. And the military doesn't admit to anything flying tonight. La Dirección Federal de Aviación y ambas compañías aéreas nunca han hecho comentarios sobre este misterioso incidente ocurrido sobre Nueva Inglaterra. 2 años después, Boston iba a ser el epicentro de otro extraño encuentro entre pilotos y ovnis. Pero esta vez el encuentro ocasionó casi una colisión. El incidente quedó grabado en una cinta de la caja negra del avión. 9 de agosto de 1997, el vuelo 127 de Swissair es un jumbo en ruta hacia Zúrich, Suiza. El piloto Philippe Bobet y el copiloto Karl Grander llevan los mandos del aparato. A 7.000 metros Bobet informaba de que la visibilidad era excelente, sin bruma y con un cielo azul despejado, hasta que una nave no identificada entra en el espacio aéreo del avión. El piloto se pone rápidamente en contacto con la torre de control de Boston. Sir 127, go ahead. Yes, sir. I don't know what it was, but it just overflew like a couple of hundred feet above us. I don't know if it was a rocket or whatever, but incredibly fast, opposite direction. It was too fast to be an airplane. En el informe oficial, Bobet describiría al ovni como un objeto de color blanco brillante y cilíndrico sin alas, similar a un tiburón blanco. El escritor de temas de aviación, Don Berliner, presentó una solicitud de libertad de información para obtener el audio y los registros escritos de este incidente. El caso de la compañía Swissair es significativo porque el objeto que se describe es bastante inusual y las personas que informaron del hecho tienen excelentes credenciales. Son pilotos de líneas aéreas con mucha experiencia. Momentos después, la torre de control de Boston contacta con otro operador que va a hacerse cargo del vuelo. Hey, Chris, Swissair 127, he had a UFO or a rocket, something almost hit him in my airspace. UFO or a rocket almost hit the Swissair 127? Went right above him, about 200 or 300 feet. El informe oficial de los pilotos cataloga al objeto como un ovni, calificando su forma, su color y su velocidad. Sin embargo, la Dirección Federal de Aviación y el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte concluyen que el objeto visto por el Swissair 127 era un globo sonda lanzado por el ejército más o menos al mismo tiempo. No son el tipo de personas que podrían confundir un globo sonda. Todos los pilotos de compañías aéreas están muy acostumbrados a ellos. Es muy difícil confundir a un globo sonda con otra cosa. Estos extraños avistamientos de ovnis no se producen solo en el nordeste. De hecho, por todo el país hay informes de pilotos que afirman haberse encontrado con ovnis. El 28 de febrero de 1996, los cielos de la región central de Estados Unidos parecen estar sacudidos por informes simultáneos de unos inquietantes objetos con forma de avión que se mueven a una velocidad increíble. Este caso implica a 2 aviones comerciales, Air Shuttle 5959 en ruta hacia Cleveland y Mesaba 3179 en ruta desde Detroit a Pellston, Michigan. Este incidente fue registrado en la torre de control de Cleveland. La torre de control de Cleveland recibe un informe de un vuelo procedente de Detroit en el que dicen que han captado una extraña luz muy cerca de ellos. Nadie se explica qué es esa luz. Air Shuttle 5959, that's a negative, sir. I don't have anything out in front of you. Can you get an estimate on an altitude on him? We're in between layers here. I'm just going to estimate 2,000 feet below us maybe, and sort of pulsating right about, I don't know, 10 miles out. Is that northwest of Detroit? Did you see that light? Yeah. Well, that's what I saw, a real bright
white light, sometimes flickering underneath the cloud. Dos informes de dos aviones diferentes y ambos pilotos describen las mismas luces brillantes y parpadeantes entre las capas de nubes. La torre de control de Cleveland pregunta si las luces pueden ser balizas de aterrizaje. Air Shuttle 5959, is that traffic that you saw earlier? Do you see them out there any longer? Air Shuttle 5959, that's permanent. I don't know if we're getting closer to it or what, but it looks like a rotating light around it, like a frisbee type thing that's going around it. Wasaba 3179, do you see the same thing? Sir, I saw it coming out of Detroit. I wondered, all I saw was just a couple real bright flashes of light, but it looked like it was underneath the cloud deck to me, maybe 10,000 feet. Well, would you think it might be like a reflection, maybe perhaps off a beacon that for some reason is just one of those weird things, natural phenomena that you're getting a reflection? Because I got nothing out there. There's definitely a distinct whitish, well, there's looking a little red and greenish light sort of pulsating, and it is constant. It's not a beacon. El Air Shuttle de Cleveland se desplaza por debajo de la luz. Quiere decir que ve la forma de la luz desde abajo y dice: no, estamos viendo la luz por encima de nosotros, probablemente a unos 1500 metros. And Cleveland Air Shuttle 5959. Just to keep you advised, we're descending to 4,000 feet right now, and as we descended through 10,000 feet, that object is above us right now. It is not on the ground. It's about 10,000 feet. I'll tell you what, that is weird. If you're sitting there pulsating. I'm trying to do a little investigating as to what this might be, and if you would keep me advised on this. Okay, sir. I'm going to blink my light sign up and see if I can get any reaction on it. Masaba 3179, when you flashed your lights, did you get any response? Didn't appear to, sir. Okay. Una conversación de los pilotos por radio que nunca escuchamos porque los medios de comunicación no la emitieron. A continuación, otra doble confirmación de un ovni. Esta vez se trata de un avión a reacción de America West y del NORAD. This guy definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. Y después analizaremos la evidencia de avistamientos de ovnis durante las misiones Apolo a la Luna. El 25 de mayo de 1995, un excepcional acontecimiento relacionado con ovnis ocurre a 11.000 metros por encima de la Tierra. La tripulación de un avión de la America West presenció el avistamiento de un ovni enorme, rápido y en movimiento. Este incidente marca un hito en las grabaciones de cajas negras porque por primera vez en el acta aparece una agencia del gobierno, el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte, es decir, el vigilante de los cielos de Norteamérica. En este caso de 1995 de la compañía America West, el gobierno se vio implicado. Alguien de la torre de control dijo a uno de los miembros de la tripulación que se habían puesto en contacto con el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte, que había confirmado que el radar había seguido la pista de algo en aquella zona, para después negarlo. La Fuerza Aérea confirmó que había un objeto, y sobre todo el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte. Sí, detectamos algo. El vuelo 564 de la línea America West vuela de Tampa, Florida a Las Vegas, Nevada. El capitán Eugene Tollefson y el primer oficial John Waller están al mando. A 12.000 metros por encima de Bovina, Texas, todo parece normal, hasta las 10:25 de la mañana cuando los pilotos ven un ovni justo debajo de ellos, a unos 9 kilómetros. Muy recientemente, el canal History ha conseguido la grabación entre la torre de control de Albuquerque, el vuelo 564 y el NORAD. Cactus 564, say again. There's nothing on the radars on the other centers at all on that particular area, that object that's up in the air? It's up in the air? Affirmative. What's the altitude about? I don't know, probably right around 30,000 or so, and it's there's a drill that starts from going counterclockwise, and the length is unbelievable. Se informa de que el objeto de luz oscilante puede medir más de 120 metros de largo y aún así es invisible al radar. Ese hecho induce a la torre de control a ponerse en contacto con la base de las fuerzas aéreas de Cannon, cuyos radares operan en Clovis, Nuevo México. Hey, guy at 39,000 says he sees something at 30,000 that the length is unbelievable and it has a strobe on it. This is not good. What does that mean? I don't know. It's a UFO, so it's that Roswell crap again. The crew that saw it
La tripulación que lo vio lo describe como un objeto largo y delgado, de forma cilíndrica, con una serie de luces a un lado que se encienden y se apagan en sucesión rápida. Vieron un objeto volador con forma de puro y con luces estroboscópicas y de unos 90 metros de largo, es decir, bastante grande. Segundos después, un Nighthawk de la Fuerza Aérea F-1174 de la base aérea de Holloman es alertado por la torre de control. El sigiloso caza ve algo. Arcade 5, in the next 2 to 3 minutes, be looking off to your right side. If you see anything about 30,000 feet, one aircraft reported something. It wasn't a weather balloon or anything. It was a long, white-looking thing with a strobe on it. Let me know if you see anything out there. Any traffic off our left wing right now? I've got some passing off here at 9 o'clock and about 12 at 31 westbound. It looks like something about a little lower than us just went off our left wing. El Nighthawk informa de un objeto que ha pasado por su ala izquierda. El avión del America West tiene la misma experiencia. Momentos después, el objeto se acerca peligrosamente a ambos aviones. La tripulación del America West se muestra inquieta y de nuevo se pone en contacto con la torre de control de Albuquerque. De repente el objeto desapareció de la vista del avión 564. En la torre de control de Albuquerque se muestran preocupados y contactan con el cuartel general del NORAD, sector de defensa aérea de la zona oeste en la base aérea de Tacoma, Washington. I've got something unusual, and I was wondering if you all happen to know of anything going on out here. I had a couple of aircraft reported something 300 to 400 foot long, cylindrical in shape with a strobe. Oh. At 30,000 feet. We don't have anything going on over that I know of. This guy definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. I mean, it's a definite UFO or something like that. Oh, y'all are serious about this. Yeah, he's real serious about it too. And he looked at it, saw it. Holy. 30 minutos después, la torre de control de Albuquerque vuelve a ponerse en contacto con el NORAD. Solo que esta vez el NORAD tiene algo. We had someone call here earlier about a pilot spotting an unidentified flying object. Yep, that's us. Okay, well, hey, we're tracking a search-only track kind of where that might have happened. We've been tracking it for about 3-4 minutes now. Según el informe oficial, el NORAD ha desmentido por escrito este incidente. Eran pilotos de compañías aéreas con mucha experiencia, tenían miles de horas de vuelo, conocían el cielo, y cuando ellos dicen algo hay que prestarles más atención. Melbourne, Australia television reporter said his crew filmed UFOs for 7 minutes Saturday night over the eastern region of New Zealand's South Island. El 21 de diciembre de 1978, los pilotos de un avión de carga John Randall y Kate Hine observan un fenómeno con extrañas luces sobre el mar cerca de South Island, en Nueva Zelanda. Los objetos también son captados por el radar de control de tráfico aéreo de Wellington, en Nueva Zelanda, y los informes llegan a los medios de comunicación locales. 10 días después, el 31 de diciembre, los directores del Canal 10 de Australia envían al reportero Quentin Fogarty con un equipo de cámaras para que, siguiendo la misma ruta del avión, intente encontrar aquel ovni. Y lo encuentra. Air traffic controllers were recording strange blips on their radar. Here is what reporter Quentin Fogarty said as he traced an airline flight that reported seeing UFOs last month. We're now in the radar room at Christchurch Airport. It's about 1:45, and in about another 20 minutes we intend to take off again in the Argosy and retrace the route we took only a few moments earlier. We've just heard from Wellington radar that there are still targets in the Kaikoura area. So this time we're hoping to get better film than we did last time, and all I can say is we'll see what happens.
El caso de Nueva Zelanda es de vital importancia en la historia de la ufología por la información que dejó disponible. Tenemos la filmación y las grabaciones hechas por Quentin Fogarty y es muy importante que también tengamos la grabación magnetofónica hecha en el Centro de Control Aéreo de Wellington. Proporciona un relato del avistamiento minuto a minuto. We're about now 3 minutes out of Christchurch Airport, and on our starboard side we can see two very bright lights, one much brighter than the other. It is like a very, very bright star, and just below it is another light, not quite so bright. Justo antes de la medianoche, Fogarty despega con el piloto Bill Startup. El comienzo del vuelo se desarrolla sin incidentes, pero a las 12:05, Fogarty y la tripulación ven unas luces extrañas y unos objetos acercándose a ellos desde el lado derecho del avión. Fogarty enciende su cámara y comienza a filmar. Those two lights appear to be traveling with us. They're still off the starboard wing. The brighter light is still above the other, and it's moved a little further ahead of the other. It's extremely bright, much brighter than any of the other stars in the sky. El radar en tierra observa estos objetos y la torre de control confirma el avistamiento y graba la conversación. Lo que sigue es el audio actual de acontecimientos inusualmente bien documentados. El capitán Startup narra que el objeto u objetivo está inicialmente frente a él. Después comienza a desplazarse a una velocidad increíble por su lado izquierdo. Él rápidamente ladea su avión hacia la izquierda en un intento de conseguir contacto visual. En tierra, la torre de control de Wellington transmite al capitán un escalofriante mensaje. Han captado otro objetivo en su lado izquierdo y este se está aproximando al avión. I'm now looking over towards the right of the aircraft, and we have an object confirmed by Wellington radar. It's been following us for quite a while. It's about 4 miles away, and it looks like a very faint star, but then it emits a very bright white and green light. El capitán Startup consigue acercarse lo suficiente como para determinar que el objeto es un despliegue de luces azules brillantes impulsadas a gran velocidad, y ante su asombro el objeto se estaba haciendo más grande. En el radar se dio un hecho interesante cuando el objeto, algún objeto, se acercó tanto al avión que al radar de Wellington le pareció que la imagen del objeto en el radar del avión había aumentado de tamaño. El objetivo, el doble de grande, siguió apareciendo en las pantallas del radar durante 36 segundos. Después volvió a su tamaño natural. La luz está justo aquí. Este es el objeto que aparentemente se desplazó cerca del avión. Fue captado por el radar del avión. En 1976, la cadena de televisión australiana envió al profesor Bruce Maccabee una copia de la filmación hecha por su reportero. Roll 4, take 10. Esta filmación completa y sin editar nunca antes ha estado disponible. Los expertos creen que estas imágenes son la evidencia más absoluta y estremecedora del avistamiento de un ovni que se haya filmado nunca. Esta es la famosa filmación de Nueva Zelanda obtenida el 31 de diciembre de 1978. El cámara está sentado entre el piloto y el copiloto. La imagen se mueve porque lleva la cámara en el hombro. Vieron esa luz a su derecha, y con el tiempo esa luz se apaga y se enciende. Toma varias formas. Esta es la luz intermitente. Vamos a ralentizar las imágenes y verlas fotograma a fotograma. Va cambiando de un blanco brillante a un naranja oscuro. Ven cómo la imagen se mueve hacia un lado y después él gira un poco la cámara con el objeto de llevar la imagen hacia el centro. One, and I'm hoping really that we've seen enough tonight, and the rest of our journey back to Berlin will be uneventful. I think I've just about had enough of UFOs for one night. And that's the way it is. Or is it? Monday, January 1st, 1979. This is Walter Cronkite, CBS News. Good night.
Los avistamientos de ovnis por parte de pilotos no son exclusivos de la atmósfera terrestre. A principios de los años 60, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética intensificaban la carrera del espacio, astronautas y cosmonautas comienzan a ver en el espacio exterior objetos extraños y misteriosos. En 1958, cuando se creó la NASA, esperaban literalmente ponerse en contacto con vida extraterrestre. 4 de diciembre de 1965, 4 horas y 24 minutos en la histórica misión de los 14 días. Los astronautas del Gemini 7, Frank Borman y James Knobel, ambos pilotos de pruebas militares, están realizando tareas rutinarias, cuando de repente a las 22:34, la cápsula está encima de Hawái, y ambos hombres ven un objeto brillante volando por encima de su cápsula. Borman se comunica por radio con el control de la misión en Houston, lo que sigue son las transmisiones del audio. Loud and clear. 7, go ahead. I'll talk to you at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a bogey at 10 o'clock high. La grabación acaba de repente. La NASA insiste en que el objeto es el cohete propulsor del Gemini, pero Knobel responde que puede ver también el cohete propulsor e indica que hay varios avistamientos. Recuerdo que oí todo eso en la radio del coche. Hablé con la NASA y me confirmaron que la frase que utilizó fue: tenemos un objeto a la vista. En el informe oficial de la misión del Gemini VII, publicado en enero de 1966, no hay ninguna mención sobre aquel objeto de triste memoria. Ni Knobel ni Borman han comentado nunca públicamente aquel mensaje. La NASA niega la mera existencia de ovnis e informes sobre ovnis que han estado ocultando desde los comienzos de los vuelos espaciales. Desde los primeros años del programa espacial, la NASA recibió muchos informes de astronautas referentes a avistamientos. 13 de septiembre de 1966. Los astronautas del Gemini 11, Richard Gordon y Charles Pitt Conrad, ven algo extraño en su 16º viaje espacial, 27 horas y 47 minutos después del despegue. Conrad comunica por radio con el control terrestre. Informa de que acaba de ver un objeto no identificado a unos 80 kilómetros. Es metálico y gira a más de una revolución por segundo. Después enciende su cámara y saca 3 fotografías. Se coloca frente a él para después desaparecer rápidamente. Estas son las fotografías sacadas por Conrad a bordo del Gemini 11. Y el NORAD dijo que lo único que podían imaginar es que fuera un cohete de un satélite ruso. La NASA rechazó la explicación del NORAD casi de inmediato. El caso del Gemini 11 es el único que la NASA considera como no identificado. Sin embargo, Gemini 11 no fue la última misión de la NASA que tuvo supuestos encuentros con ovnis. De hecho, cuando Gemini da paso a los programas Apolo, se sucedieron muchos informes de avistamientos. Los astronautas del Apolo, en particular, fueron seguidos por ovnis. Se dice que Neil Armstrong vio ovnis. Muchos astronautas los vieron. Pero no van a hablar de ello públicamente, aunque deberían. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Se dice que en la famosa misión Apolo 11 hubo objetos que fueron a la zaga de la cápsula, así como objetos que fueron fotografiados por los astronautas en la superficie lunar. 4 meses después, el 14 de noviembre de 1969, el comandante del Apolo, Pete Conrad, comunica a la NASA que desde su ventana ve un objeto no identificado. An object which is at the same place all the time but appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. Mientras una amplia mayoría opina que son solo desechos que caen del cohete, muchos investigadores se muestran escépticos. Sugieren que un objeto así no podría ir a la zaga de una rápida cápsula espacial durante un periodo de tiempo prolongado. Cuando las misiones Apolo dan paso a los programas espaciales Shuttle, los expertos están convencidos de que también se abría una puerta a un incremento en el nivel de actividad de ovnis en el espacio. En 1981 la NASA inicia el programa espacial Shuttle y con él una ola sin precedentes de avistamientos de ovnis, incluyendo increíbles audios y evidencias en vídeo. Una grabación muy polémica es la que se revela en el STS-29, un transbordador espacial Discovery.
El 13 de marzo de 1989, el astronauta John Blaha comunica el avistamiento de algo muy poco usual. En una de las transmisiones de la NASA, que no fue depurada de forma satisfactoria y que data de 1989, uno de los astronautas en el transbordador espacial dice: "Continuamos mirando a los aliens". La siguiente grabación fue interceptada por un radioaficionado de Maryland. Hasta hoy la NASA ni ha confirmado ni ha negado la validez de esta transmisión. El transbordador espacial tiene 2 emisoras de radio. Una de ellas es pública, es la que todos oímos. La otra emisora es una emisora codificada del Ministerio de Defensa. Y creo que es en esta emisora donde se llevan a cabo las verdaderas conversaciones. El nuevo milenio marca el comienzo de más tripulantes de los transbordadores de la NASA avistando ovnis. Una grabación extraordinaria ocurrió a bordo del transbordador espacial STS-73. La especialista Kathryn Coleman vio algo curioso el tercer día de la misión de rutina de una duración de 15 jornadas. Es el 21 de octubre de 1995. Y nada más. Es decir, se supone que Kathryn siguió hablando. Por eso creo que cambiaron a la emisora codificada del Ministerio de Defensa del transbordador espacial y allí continuaron la conversación. El investigador David Sereda ha estado estudiando fenómenos inusuales en el espacio exterior durante más de una década. Su teoría es que la NASA sigue grabando, pero en una frecuencia secreta, dejándonos más preguntas que respuestas. Incluso en las recientes misiones Shuttle hay comunicaciones raras y avistamientos de objetos extraños. Según Sereda, una de las evidencias más impresionantes de ovnis en el espacio data de una fecha tan reciente como el 6 de agosto de 2005 y proviene del transbordador espacial STS-114. El transbordador espacial se desplaza a 29.000 kilómetros a la hora alrededor de la Tierra, así que el objeto tiene que desplazarse a mayor velocidad para ponerse al nivel del transbordador, volar a su velocidad y después coger más velocidad y volver a tomar otra dirección. Estas son secuencias reales del transbordador espacial. Aunque estuviera a muy pocos kilómetros del transbordador espacial, obviamente es un ovni muy grande. El objeto entra rápidamente y después cambia radicalmente de velocidad y dirección. Después sale de la pantalla. La trayectoria y la velocidad del objeto desafían todas las leyes físicas, dejando que los investigadores como Sereda saquen sus propias conclusiones. Cuando hacemos un zoom sobre una imagen de vídeo sobre cualquier medio digital, algunas de las formas rectangulares que vemos son píxeles, pero observamos que también se puede ver el halo redondo de luz alrededor de la imagen. Así que en los píxeles aún podemos seguir diferenciando las formas. Eso no puede ser de ningún modo polvo o restos y tampoco puede ser otro satélite. Después de un proceso de eliminación uno sabe que lo que está viendo en el STS es realmente un ovni. En el espacio no hay nada parecido a esto. Como la NASA no hace ningún comentario sobre el tema de ovnis, la autenticidad de las grabaciones en el espacio y los avistamientos no pueden confirmarse oficialmente, lo que deja muchas preguntas sin respuesta. Los ovnis han seguido constantemente la pista de nuestras naves espaciales, de los transbordadores espaciales, pero de forma más importante, del Apolo, el proyecto de la nave espacial Apolo en su camino a la Luna. Creo que muchos astronautas van a empezar a dar a conocer y a testificar lo que han visto. Mi impresión es que la gente que va diciendo por ahí que la NASA lo verifica todo nos está engañando. Como el espacio aéreo crece y cada vez está más concurrido y cada vez hay más personas que surcan los cielos, ¿será posible que informes como los que acaban de ver puedan continuar? Hay páginas y páginas de informes oficiales realizados por aviones comerciales, aviones privados y aviones militares acerca de encuentros y avistamientos de pilotos. Si estando tan tranquilos como estamos aquí en California, un ovni apareciera sobre la bahía de Santa Mónica, es muy probable que nos dieran una gran explicación de cómo había sido un reflejo del sol detrás de una nube. Hay muchos informes de pilotos experimentados, de extraños fenómenos y espeluznantes encuentros con ovnis desde el comienzo de los vuelos tripulados. Mientras nuestros pilotos vuelan por la atmósfera de la Tierra y llegan hasta el espacio, muchos continúan preguntándose, ¿realmente los cielos nos pertenecen a nosotros o les pertenecen a ellos?
noviembre de 1966. Los astronautas del Gemini 11, Richard Gordon y Charles Pitt Conrad, ven algo extraño en su 16º viaje espacial, 27 horas y 47 minutos después del despegue. Conrad comunica por radio con el control terrestre. Informa de que acaba de ver un objeto no identificado a unos 80 kilómetros. Es metálico y gira a más de una revolución por segundo. Después enciende su cámara y saca 3 fotografías. Se coloca frente a él para después desaparecer rápidamente. Estas son las fotografías sacadas por Conrad a bordo del Gemini 11. Y el NORAD dijo que lo único que podían imaginar es que fuera un cohete de un satélite ruso. La NASA rechazó la explicación del NORAD casi de inmediato. El caso del Gemini 11 es el único que la NASA considera como no identificado. Sin embargo, Gemini 11 no fue la última misión de la NASA que tuvo supuestos encuentros con ovnis. De hecho, cuando Gemini da paso a los programas Apolo, se sucedieron muchos informes de avistamientos. Los astronautas del Apolo, en particular, fueron seguidos por ovnis. Se dice que Neil Armstrong vio ovnis. Muchos astronautas los vieron. Pero no van a hablar de ello públicamente, aunque deberían. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Se dice que en la famosa misión Apolo 11 hubo objetos que fueron a la zaga de la cápsula, así como objetos que fueron fotografiados por los astronautas en la superficie lunar. 4 meses después, el 14 de noviembre de 1969, el comandante del Apolo, Pitt Conrad, comunica a la NASA que desde su ventana ve un objeto no identificado. An object which is at the same place all the time but appears to be tumbling. Well, we've had it ever since yesterday. It just seems to be tagging along with us. Mientras una amplia mayoría opina que son solo desechos que caen del cohete, muchos investigadores se muestran escépticos. Sugieren que un objeto así no podría ir a la zaga de una rápida cápsula espacial durante un periodo de tiempo prolongado. Cuando las misiones Apolo dan paso a los programas espaciales Shuttle, los expertos están convencidos de que también se abría una puerta a un incremento en el nivel de actividad de ovnis en el espacio. En 1981 la NASA inicia el programa espacial Shuttle y con él una ola sin precedentes de avistamientos de ovnis, incluyendo increíbles audios y evidencias en vídeo. Una grabación muy polémica es la que se revela en el STS-29, un transbordador espacial Discovery. El 13 de marzo de 1989, el astronauta John Blaha comunica el avistamiento de algo muy poco usual. En una de las transmisiones de la NASA, que a las 22:34, la cápsula está encima de Hawái y ambos hombres ven un objeto brillante volando por encima de su cápsula. Borman se comunica por radio con el control de la misión en Houston. Lo que sigue son las transmisiones del audio. Loud and clear. 7, go ahead. Approaching at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. Approaching at 10 o'clock high. La grabación acaba de repente. La NASA insiste en que el objeto es el cohete propulsor del Gemini, pero Nobel responde que puede ver también el cohete propulsor e indica que hay varios avistamientos. Recuerdo que oí todo eso en la radio del coche. Hablé con la NASA y me confirmaron que la frase que utilizó fue: "Tenemos un objeto a la vista". En el informe oficial de la misión del Gemini VII, publicado en enero de 1966, no hay ninguna mención sobre aquel objeto de triste memoria. Ni Nobel ni Borman han comentado nunca públicamente aquel mensaje. La NASA niega la mera existencia de ovnis e informes sobre ovnis que han estado ocultando desde los comienzos de los vuelos espaciales. Desde los primeros años del programa espacial, la NASA recibió muchos informes de astronautas referentes a avistamientos. 13 de septiembre de 1966. Los astronautas del Gemini 11, Richard Gordon y Charles Pitt Conrad, ven algo extraño en su 16º viaje espacial, 27 horas y 47 minutos después del despegue. Conrad comunica por radio con el control terrestre. Informa de que acaba de ver un objeto no identificado a unos 80 kilómetros. Es metálico y gira a más de una revolución por segundo. Después enciende su cámara y saca 3 fotografías. Se coloca frente a él para después desaparecer rápidamente.
Estas son las fotografías sacadas por Conrad a bordo del Gemini 11. Y el NORAD dijo que lo único que podían imaginar es que fuera un cohete de un satélite ruso. La NASA rechazó la explicación del NORAD casi de inmediato. El caso del Gemini 11 es el único que la NASA considera como no identificado. Sin embargo, Gemini 11 no fue la última misión de la NASA que tuvo supuestos encuentros con ovnis. De hecho, cuando Gemini da paso a los programas Apolo, se sucedieron muchos informes de avistamientos. Los astronautas del Apolo, en particular, fueron seguidos por ovnis. Se dice que Neil Armstrong vio ovnis. Muchos astronautas los vieron. Pero no van a hablar de ello públicamente, aunque deberían. Se dice que en la famosa misión Apolo 11 hubo objetos que fueron a la zaga de la cápsula, así como objetos que fueron fotografiados. Trying to do a little investigating as to what this might be, and if you would keep me advised on this. Okay, sir, I'm going to blink my lights on him and see if I can get any reaction on him. Masaba 3179, when you flashed your lights, did you get any response? Didn't appear to, sir. Okay. Una conversación de los pilotos por radio que nunca escuchamos porque los medios de comunicación no la emitieron. A continuación, otra doble confirmación de un ovni. Esta vez se trata de un avión a reacción de America West y del NORAD. Y después analizaremos la evidencia de avistamientos de ovnis durante las misiones Apolo a la Luna. El 25 de mayo de 1995, un excepcional acontecimiento relacionado con ovnis ocurre a 11.000 metros por encima de la Tierra. La tripulación de un avión de la America West presenció el avistamiento de un ovni enorme, rápido y en movimiento. Este incidente marca un hito en las grabaciones de cajas negras porque por primera vez en el acta aparece una agencia del gobierno, el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte, es decir, el vigilante de los cielos de Norteamérica. En este caso de 1995 de la compañía America West, el gobierno se vio implicado. Alguien de la torre de control dijo a uno de los miembros de la tripulación que se habían puesto en contacto con el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte, que había confirmado que el radar había seguido la pista de algo en aquella zona, para después negarlo. La Fuerza Aérea confirmó que había un objeto, y sobre todo el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte. Sí, detectamos algo. El vuelo 564 de la línea America West vuela de Tampa, Florida a Las Vegas, Nevada. El capitán Eugene Tollefson y el primer oficial John Waller están al mando. A 12.000 metros por encima de Bovina, Texas, todo parece normal, hasta las 10:25 de la mañana cuando los pilotos ven un ovni justo debajo de ellos, a unos 9 kilómetros. Muy recientemente, el canal Historia ha conseguido la grabación entre la torre de control de Albuquerque, el vuelo 564 y el NORAD. Okay, Cactus Map 64, say again. There's nothing on the radars on the other centers at all on that particular area, that object that's up in the air? It's up in the air? Affirmative. What's the altitude about? I don't know, probably right around 30,000 or so, and it's there's a drill that starts from going counterclockwise, and the length is unbelievable. Se informa de que el objeto de luz oscilante puede medir más de 120 metros de largo y aún así es invisible al radar. Ese hecho induce a la... El vuelo 1628 de las líneas aéreas japonesas pudo aterrizar sin novedad en Anchorage. La gran cobertura de los medios de comunicación de todo el mundo provocó que este incidente fuera uno de los casos de ovnis de los que más se ha informado en toda la historia. Aunque el caso del avión japonés sigue creando polémica en cuanto a la naturaleza y las intenciones de los objetos que siguieron al 747, hasta ahora aquel incidente sigue siendo un misterio. El 747 de las líneas aéreas japonesas tenía un platillo volante alrededor. Todos los papeles desaparecieron misteriosamente de las oficinas de la Dirección Federal de Aviación. 30 de enero de 1987, solo 2 meses después del informe del avión japonés, tiene lugar otro incidente con ovnis muy similar y en los mismos cielos de Alaska. Pero este involucra al ejército estadounidense.
Un avión de la Fuerza Aérea KC-135 en ruta desde la base aérea de Elmendorf en Anchorage a la base aérea de Eyalson al sudeste de Fairbanks informa de un espeluznante incidente con un ovni a 6.000 metros. Los pilotos informan de que el objeto es sorprendentemente similar al ovni referido por el avión japonés. Un objeto enorme con forma de disco y silencioso, más grande que un portaaviones. Segundos después, la torre de control de Anchorage pregunta si el KC-135 sigue viendo al objeto. El piloto contesta que sí, y dice que el objeto está ahora a 12 metros de su avión. Incluso en la grabación de la cabina de mando se menciona el incidente reciente del avión japonés. Actor 29, it's very rare seeing the lights up there. 30 minutos después, la torre de control de Anchorage reenvía un mensaje de la oficina regional de la Dirección Federal de Aviación. Actor 29, the quality assurance staff at the Anchorage Center here requests you give them a call after you land at Eielson. That is concerning the object we're looking at? Affirmative, sir. Creo que los pilotos son buenos testigos de ovnis. Saben muy bien lo que es normal en el cielo y lo que no. Están acostumbrados a ver todo tipo de aviones. Cuando un piloto comunica que ha visto un ovni, es mucho más que probable que sea así. 31 de enero de 1987, menos de 24 horas después del encuentro del KC-135 en los cielos sobre Alaska, se produce otro incidente relacionado con ovnis. Los pilotos a bordo del avión 53 de las líneas aéreas de Alaska informan de que unos objetos enormes, brillantes y con forma de disco están siguiendo la trayectoria de su avión. La torre de crecimientos de aquella noche fueron grabados en una cinta. El Boeing 747 en vuelo de París a Tokio se desplaza a una velocidad de casi 1000 km por hora, a una altitud de más de 10.000 metros. Se dirige hacia Anchorage, Alaska, para repostar. De repente, a las 5:11 de la tarde, el capitán Kenju Terauchi, un piloto con 29 años de experiencia, ve 3 objetos no identificados grandes y moviéndose a gran velocidad a 600 metros por debajo de ellos. El capitán describe al objeto más grande como algo parecido a una nuez pelada. El capitán Terauchi describe al objeto principal como 2 veces el tamaño de un portaaviones norteamericano. El copiloto dijo que era tan sólido como un reactor viniendo en dirección contraria con las luces encendidas, excepto que no era un reactor. El 747 no era nada comparándolo con este platillo volante. Tras varios minutos observando al ovni, los pilotos se dan cuenta de que los objetos están ahora poniéndose a su velocidad a casi 1000 km por hora y siguiéndoles. El capitán informa de que los objetos comienzan a hacer unos movimientos que son imposibles de realizar por cualquier avión hecho por el hombre. Después, de repente, los 2 más pequeños se elevan y se colocan directamente frente a la ventanilla del piloto. Los objetos se acercan tanto al avión que el capitán Terauchi dice que el intenso resplandor hace que sienta calor en la cara. De pronto aparecen y se desplazan justo frente al avión. Al moverse parecía como si se bambolearan hacia adelante y hacia atrás. Aparentemente estaban a solo 300 o 600 metros frente al avión y se desplazaban a unos 1000 km por hora. En aquel momento la conexión de radio con Anchorage se desconecta, dejando al avión volando a ciegas. Está a punto de producirse una catástrofe, pero el ovni se eleva y vira hacia la izquierda. En su informe oficial, el capitán Terauchi dice textualmente: tenemos que alejarnos de ese objeto. Spinner 1628, sir, do you still have the traffic? Disappears, Spinner 1628. Spinner 1628, I understand you do not see the traffic any longer. Okay. Momentos después llega un mensaje urgente de la base de la Fuerza Aérea en Elmendorf.
El objeto no identificado aparece ahora en su radar. Yeah, that's 1-2. We have confirmed there is a flight size of 2 around your 1550 squawk. One primary return only. Okay, where is he following him? It looks like he is, yes. Okay, stand by. La frase vuelo de 2 significa que el avión 1628 de las líneas 965, 4 horas y 24 minutos en la histórica misión de los 14 días. Los astronautas del Gemini 7, Frank Borman y James Knobel, ambos pilotos de pruebas militares, están realizando tareas rutinarias, cuando de repente a las 22:34 la cápsula está encima de Hawái y ambos hombres ven un objeto brillante volando por encima de su cápsula. Borman se comunica por radio con el control de la misión en Houston. Lo que sigue son las transmisiones del audio. This is Houston. Say again, 7. La grabación acaba de repente. La NASA insiste en que el objeto es el cohete propulsor del Gemini, pero Knobel responde que puede ver también el cohete propulsor e indica que hay varios avistamientos. Recuerdo que oí todo eso en la radio del coche. Hablé con la NASA y me confirmaron que la frase que utilizó fue: tenemos un objeto a la vista. En el informe oficial de la misión del Gemini VII, publicado en enero de 1966, no hay ninguna mención sobre aquel objeto de triste memoria. Ni Knobel ni Borman han comentado nunca públicamente aquel mensaje. La NASA niega la mera existencia de ovnis e informes sobre ovnis que han estado ocultando desde los comienzos de los vuelos espaciales. Desde los primeros años del programa espacial, la NASA recibió muchos informes de astronautas referentes a avistamientos. 13 de septiembre de 1966. Los astronautas del Gemini 11, Richard Gordon y Charles Pitt Conrad, ven algo extraño en su 16º viaje espacial, 27 horas y 47 minutos después del despegue. Conrad comunica por radio con el control terrestre. Informa de que acaba de ver un objeto no identificado a unos 80 kilómetros. Es metálico y gira a más de una revolución por segundo. Después enciende su cámara y saca 3 fotografías. Se coloca frente a él para después desaparecer rápidamente. Estas son las fotografías sacadas por Conrad a bordo del Gemini 11. Y el NORAD dijo que lo único que podían imaginar es que fuera un cohete de un satélite ruso. La NASA rechazó la explicación del NORAD casi de inmediato. El caso del Gemini 11 es el único que la NASA considera como no identificado. Sin embargo, Gemini 11 no fue la última misión de la NASA que tuvo supuestos encuentros con ovnis. De hecho, cuando Gemini da paso a los programas Apolo, se sucedieron muchos informes de avistamientos. Los astronautas del Apolo, en particular, fueron seguidos por ovnis. Se dice que Neil Armstrong vio ovnis. Muchos astronautas los vieron. Pero no van a hablar de ello públicamente, aunque deberían. 30 minutos después, la torre de control de Anchorage reenvía un mensaje de la Oficina Regional de la Dirección Federal de Aviación. Creo que los pilotos son buenos testigos de ovnis. Saben muy bien lo que es normal en el cielo y lo que no. Están acostumbrados a ver todo tipo de aviones. Cuando un piloto comunica que ha visto un ovni, es mucho más que probable que sea así. 31 de enero de 1987, menos de 24 horas después del encuentro del KC-135 en los cielos sobre Alaska, se produce otro incidente relacionado con ovnis. Los pilotos a bordo del avión 53 de las líneas aéreas de Alaska informan de que unos objetos enormes, brillantes y con forma de disco están siguiendo la trayectoria de su avión. La torre de control comunica que no se ve ningún objeto en la pantalla, pero lo que alarma a los pilotos es la velocidad del ovni. Si eres piloto e informas del avistamiento de un ovni a la Dirección Federal de Aviación, puedes devolver tu licencia de piloto al día siguiente. Este organismo, los militares e incluso las autoridades civiles no quieren saber nada de ovnis. Los primeros encuentros de pilotos con ovnis surgieron en los años 20 y 30, mucho antes de que fuera posible contar con cajas negras y grabaciones magnetofónicas. Los avistamientos por parte de los pilotos comenzaron con Kenneth Arnold.
Kenneth Arnold volaba desde Chehalis, Washington, hacia Idaho. En algún lugar cerca del monte Rainier, identificó lo que le pareció un avión que volaba en dirección este hacia posición oeste. Was this man, Kenneth Arnold, from Boise in Idaho, who ushered in the era of the flying saucer. At this point is where I had this terrific flash. I looked way off here to the north, and that's when I saw where the flash came from. It was an echelon formation of a very peculiar-looking aircraft. The second craft from the rear had a more or less crescent shape, and of course I kept mulling in my mind, that's the damnedest-looking airplane I ever saw. Al aterrizar en Yakima, Washington, el 24 de julio de 1947, Arnold se convierte en el primer civil que informa al gobierno sobre un caso de ovnis. Relató a los periodistas que los objetos aparecían y se movían como platos saltando en el agua. Tomando sus palabras, a alguien se le ocurrió el término platillo volante. Ese fue el principio. Su informe oficial, presentado ante el ejército en su conjunto y ante el servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea, es visto ahora por primera vez en televisión. Arnold describe a los ovnis como estrechos y redondos por delante y acabados en punta por detrás, y parecían no girar o dar vueltas. Observa cómo el avión... Sabbath 3179, do you see the same thing? Sir, I saw it coming out of Detroit. I wondered, all I saw was just a couple real bright flashes of light, but it looked like it was underneath the cloud deck to me, maybe 10,000 feet. Well, would you think it might be like a reflection, maybe perhaps off a beacon that for some reason is just one of those weird things, natural phenomena that you're getting a reflection? Because I got nothing out there. This is definitely a distinct whitish, well, they're looking a little red and greenish light sort of pulsating, and it is consonant. It's not a beacon. El Air Shuttle de Cleveland se desplaza por debajo de la luz. Quiere decir que ve la forma de la luz desde abajo y dice, no, estamos viendo la luz por encima de nosotros, probablemente a unos 1500 metros. I'm trying to do a little investigating as to what this might be, and if you would keep me advised on this. Okay, sir, I'm going to blink my lights on them and see if I can get any action on them. The Sabbath 3179, when you flashed your lights, did you get any response? Didn't appear to, sir. Okay. Una conversación de los pilotos por radio que nunca escuchamos porque los medios de comunicación no la emitieron. A continuación, otra doble confirmación de un ovni. Esta vez se trata de un avión a reacción de America West y del NORAD. This guy definitely saw it run all the way down the side of the airplane. It's right out of the X-Files. Y después analizaremos la evidencia de avistamientos de ovnis durante las misiones Apolo a la Luna. El 25 de mayo de 1995, un excepcional acontecimiento relacionado con ovnis ocurre a 11.000 metros por encima de la Tierra. La tripulación de un avión de la America West presenció el avistamiento de un ovni enorme, rápido y en movimiento. Este incidente marca un hito en las grabaciones de cajas negras porque por primera vez en el acta aparece una agencia del gobierno, el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte, es decir, el vigilante de los cielos de Norteamérica. En este caso de 1995 de la compañía America West, el gobierno se vio implicado. Alguien de la torre de control dijo a uno de los miembros de la tripulación que se habían puesto en contacto con el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte, que había confirmado que el radar había seguido la pista de algo en aquella zona, para después negarlo. La Fuerza Aérea confirmó que había un objeto, y sobre todo el NORAD, la Defensa Aérea de América del Norte. Sí, detectamos algo. El vuelo que desde entonces se han recibido miles de informes sobre luces extrañas, casi colisiones y señales en el radar de objetos volantes no identificados. Este programa ha conseguido 3 grabaciones recientes de pilotos, captadas sobre Nueva Inglaterra, y las presentamos aquí por primera vez. Uno de los casos más fascinantes es el de Lufthansa 405 cerca del aeropuerto Kennedy. El 18 de noviembre de 1995 vieron un ovni frente a Long Island.
Mientras en un vuelo de rutina el avión 405 de Lufthansa volaba sobre Long Island, Nueva York, un Airbus A340 saliendo de Nueva York en ruta hacia Frankfurt, Alemania, hace una inquietante llamada al control de tráfico aéreo de Boston. El piloto informa de un objeto volante no identificado a 1 kilómetro de su avión. It should be on our tail about 10 minutes. We passed it just 1 minute ago and it was looking strange. Describen el ovni como un objeto largo y cilíndrico con una luz blanca de frente y una cola larga y verde. El extraño ovni también fue visto por el vuelo 226 de la British Airways, un 747 que venía de Londres y se encontraba justo al norte del objeto. El código de los vuelos de la British Airways es Speedbird. I actually looked about opposite traffic 2,000 feet above. It did have a very strong vapor trail which looked more like smoke, and the light on the front was very, very bright. Lufthansa 405, how far off your side did that traffic pass? It was pretty close, and like the Speedbird said, it looked like 2,000 or 3,000 feet above on the left wing, just 1 mile, looked like a UFO. La torre de control aéreo de Boston contacta con Giant Killer, el servicio de control y vigilancia de la zona de la flota militar que monitoriza el espacio aéreo limitado sobre el nordeste. They got anything flying out in the area? Negative 105 turned over. Well, then I just had a couple of UFO reports. Oh, is that right? I had a couple of guys that reported lights just going over their head. I had no traffic whatsoever in the area. They should have passed within a mile of them, like 2,000 feet above them, opposite direction. Huh. It could have been a year or something. We don't have any aircraft out there. Ambos pilotos confirmaron que el objeto tenía luces brillantes y que dejaba una estela verde. No se parecía en nada a las estelas que habían visto hasta entonces. Desde el primer momento ambos pilotos dudaron que el ovni que vieron fuera un meteorito. Lufthansa 405, so you would say that it definitely wasn't a meteorite? I don't know. It's still a 226 now. It couldn't have been a meteorite because it was flying level. It looked as if it was going very quickly. It definitely looked faster than normal aircraft. It was cruising in a straight line at one level flight. Number 226, thank you. We're looking into it. I mean, we're making a report. El incidente quedó grabado en una cinta de la caja negra del avión. 9 de agosto de 1997, el vuelo 127 de Swissair es un jumbo en ruta hacia Zurich, Suiza. El piloto Philippe Bobet y el copiloto Karl Grander llevan los mandos del aparato. A 7.000 metros Bobet informaba de que la visibilidad era excelente, sin bruma y con un cielo azul despejado, hasta que una nave no identificada entra en el espacio aéreo del avión. El piloto se pone rápidamente en contacto con la torre de control de Boston. Sister 127, go ahead. Yes, sir. I don't know what it was, but it just overflew like a couple of hundred feet above us. I don't know if it was a rocket or whatever, but incredibly fast, opposite direction. It was too fast to be an airplane. En el informe oficial, Bobet describiría al ovni como un objeto de color blanco brillante y cilíndrico sin alas, similar a un tiburón blanco. El escritor de temas de aviación, Don Berliner, presentó una solicitud de libertad de información para obtener el audio y los registros escritos de este incidente. El caso de la compañía Swissair es significativo porque el objeto que se describe es bastante inusual y las personas que informaron del hecho tienen excelentes credenciales. Son pilotos de líneas aéreas con mucha experiencia. Momentos después, la torre de control de Boston contacta con otro operador que va a hacerse cargo del vuelo. Hey Chris, Swissair 127, he had a UFO or a rocket, something almost hit him in my airspace. UFO or a rocket almost hit the Swissair 127? Went right above him, about 200 or 300 feet. El informe oficial de los pilotos cataloga al objeto como un ovni, calificando su forma, su color y su velocidad. Sin embargo, la Dirección Federal de Aviación y el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte concluyen que el objeto visto por el Swissair 127 era un globo sonda lanzado por el ejército más o menos al mismo tiempo. No son el tipo de personas que podrían confundir un globo sonda. Todos los pilotos de compañías aéreas están muy acostumbrados a ellos. Es muy difícil confundir a un globo sonda con otra cosa. Estos extraños avistamientos de ovnis no se producen solo en el nordeste. De hecho, por todo el país hay informes de pilotos que afirman haberse encontrado con ovnis. El 28 de febrero de 1996, los cielos de la región central de Estados Unidos parecen estar sacudidos por informes simultáneos de unos inquietantes objetos con forma de avión
que se mueven a una velocidad increíble. Este caso implica a dos aviones comerciales, Air Shuttle 5959 en ruta hacia Cleveland y Mesaba 3179 en ruta desde Detroit a Pellston, Michigan. Este incidente fue registrado en la torre de control de Cleveland. La torre de control de Cleveland recibe un informe de un vuelo procedente de Detroit en el que dicen que han captado una extraña luz muy cerca de ellos. Nadie se explica qué es esa luz.